230 años de búsqueda habían transformado Oak Island de un pequeño pedazo de tierra en Nueva Escocia a uno de los tesoros misteriosos más implacables de la Tierra. Generaciones de exploradores llegaron creyendo que serían ellos quienes descubrirían la verdad escondida bajo el legendario Money Pit, pero casi todos se fueron con las manos vacías, equipos destrozados y preguntas sin respuesta. Millones y millones de dólares desaparecieron en proyectos de excavación enormes, pozos colapsaron sin previo aviso e innumerables teorías surgieron y cayeron. Aún así, a través de cada decepción y cada revés, Rick Lagina y Craig Tester se negaron a abandonar el sueño que había consumido a tantos antes que ellos. Y ahora, después de más de una década de incansables esfuerzos, estaban más cerca que nunca de un descubrimiento que muchos expertos alguna vez descartaron como imposible. El avance comenzó en una noche extremadamente fría, cuando fuertes vientos azotaron Oak Island y sacudieron el equipo esparcido por la zona de excavación. Dentro de la sala de guerra, sin embargo, la atención se centraba exclusivamente en las pantallas brillantes, donde Emma Culligan estaba estudiando los últimos datos de escaneo subterráneo. Durante días el equipo había estado rastreando anomalías menores que parecían prometedoras, pero en última instancia no concluyentes. Entonces, sin previo aviso, apareció una nueva señal en las profundidades de la superficie. A casi 140 pies bajo tierra, los escaneos revelaron lo que parecía una enorme formación parecida a una cámara, y las lecturas que la rodeaban no se parecían a nada que el equipo hubiera registrado jamás. La respuesta metálica midió aproximadamente un 68% más fuerte que la del suelo circundante, llamando inmediatamente la atención de todos en la sala. Al principio nadie quería creer lo que estaban viendo. Oak Island tenía una larga historia de falsas esperanzas, datos engañosos y descubrimientos que parecían cambiar el mundo hasta que investigaciones posteriores demostraron lo contrario. Emma supuso que las lecturas podrían ser un error de software o un mal funcionamiento del sistema de escaneo. Repitió el análisis una vez, luego otra y luego una tercera vez. Sin embargo, cada escaneo arrojó exactamente el mismo resultado. La anomalía permaneció exactamente en el mismo lugar, mostrando la misma extraordinaria firma metálica. Con cada confirmación, la emoción poco a poco dio paso a la incredulidad. La sala se volvió más silenciosa, y el equipo comenzó a darse cuenta de que esta señal podría representar algo mucho más significativo que otro callejón sin salida. A medida que se aplicaron capas cartográficas más profundas, la forma debajo de la isla se volvió cada vez más clara. Lo que apareció en los monitores no se parecía a una cueva natural, ni a un vacío geológico aleatorio. Las paredes parecían inusualmente rectas, los límites parecían claramente definidos, y la estructura general transmitía una inquietante sensación de orden. Parecía como si alguien siglos atrás hubiera construido intencionalmente algo debajo de la isla y luego lo hubiera escondido. Cuanto más detallado se volvía el modelo, más imposible era ignorarlo. Algunos expertos susurraron que parecía una bóveda. Otros sugirieron que podría ser parte de una red subterránea mucho más grande. Fuera lo que fuese, no parecía pertenecer allí de forma natural. Rick Lagina permaneció en silencio frente a los monitores mirando las imágenes en evolución sin decir una palabra. Después de 12 años de buscar pistas, perforar pozos y soportar decepciones, había aprendido a no celebrar demasiado pronto. Sin embargo, ni siquiera él pudo ocultar la emoción que se acumulaba detrás de su expresión. Cientos de pistas fallidas lo habían traído a este momento. En la búsqueda se habían invertido más de 100 millones de dólares. Habían pasado temporadas enteras con poco que mostrar, excepto fragmentos de madera, metal oxidado y preguntas sin respuesta. Ahora por primera vez la evidencia parecía lo suficientemente sustancial como para desafiar incluso a los observadores más escépticos. Craig Tester comprendió rápidamente la gravedad de la situación. En cuestión de horas se convocaron reuniones de emergencia y la sala de guerra pasó de ser un centro de investigación a un cuartel general de mando. Ingenieros geólogos y especialistas en perforación se agolpaban alrededor de mesas cubiertas con planos de excavación y evaluaciones de riesgos.
Se discutieron todos los escenarios posibles. La mayor preocupación seguían siendo los infames túneles de inundación que habían saboteado innumerables intentos de llegar a secciones más profundas del Money Pit. Un movimiento en falso podría enviar enormes cantidades de agua a la zona de excavación, destruyendo el equipo y potencialmente terminando la operación por completo. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el consenso abrumador fue claro. La anomalía era demasiado importante para ignorarla. Pronto, la isla entró en un estado de actividad constante. Los focos iluminaron el área de excavación durante toda la noche, convirtiendo la oscuridad en luz artificial. Enormes plataformas de perforación cobraron vida con rugido, las excavadoras se movían continuamente por el sitio, y las cuadrillas rotaban en turnos las 24 horas del día. Toda la operación adoptó un cronograma de 24 horas, mientras se invertían millones de dólares en lo que muchos creían que podría convertirse en la excavación más importante en la historia de Oak Island. Cada hora traía nuevos datos. Cada pie perforado conllevaba la posibilidad de triunfo o desastre. La presión sobre el equipo se volvió casi insoportable, pero nadie quería ser la persona que se alejara cuando la historia finalmente estuviera a su alcance. A medida que avanzaba la perforación, Emma y su equipo permanecieron concentrados en monitorear las condiciones subterráneas. Los escaneos actualizados continuaron fortaleciendo los hallazgos originales. La estructura en forma de cámara apareció consistentemente desde múltiples ángulos, y la concentración metálica dentro de su centro permaneció notablemente fuerte. Algunos analistas sugirieron que las lecturas podrían indicar grandes cantidades de metal escondidas debajo. Otros argumentaron que la señal podría provenir de componentes estructurales enterrados dentro de la propia formación. Cualquiera que sea la explicación, las cifras se negaron a cambiar. La evidencia continuó apuntando hacia algo extraordinario debajo de Oak Island. La atmósfera se intensificó aún más cuando se aprobaron planes para desplegar una cámara de pozo en la sección más prometedora de la anomalía. Los datos por sí solos ya no eran suficientes. El equipo necesitaba confirmación visual. Mientras la cámara descendía hacia la oscuridad, todas las personas dentro de la sala de guerra fijaron sus ojos en los monitores. Las imágenes inicialmente mostraban solo suelo húmedo, roca fracturada y agua subterránea que fluía. Cuanto más avanzaba la cámara, más anticipación llenaba la habitación. Luego, a una profundidad cercana a la zona objetivo, apareció algo que inmediatamente cambió todo. El primer objeto visible en la pantalla parecía una superficie de piedra perfectamente recta. A diferencia de las formaciones irregulares que normalmente se encuentran bajo tierra, este muro parecía notablemente liso y deliberado. Momentos después, la cámara cambió de posición y reveló formas que se parecían sorprendentemente a vigas de soporte de madera. Muchos estaban muy deteriorados, desgastados por siglos bajo tierra, pero su disposición sugería una ubicación intencional más que un suceso natural. Las implicaciones eran asombrosas. Si estas características fueran auténticas, podrían indicar actividad humana a una profundidad y ubicación previamente asociadas solo con la leyenda. Entonces llegó el momento del que nadie podía dejar de hablar, del después. Mientras la cámara continuaba moviéndose en la oscuridad, de repente aparecieron varios destellos brillantes en el monitor. Durante solo unos segundos, los reflejos metálicos brillaron bajo la luz de la cámara antes de desaparecer nuevamente en las sombras. Las imágenes se reprodujeron repetidamente. Cada vez los destellos aparecieron exactamente en los mismos lugares. Los ingenieros ampliaron cuadro por cuadro mientras Emma analizaba cuidadosamente cada detalle. Algunos creían que los reflejos procedían de objetos metálicos incrustados dentro de la cámara. Otros sugirieron que podrían ser parte de una estructura más grande oculta más allá del alcance de la cámara. Independientemente de la explicación, las imágenes provocaron una ola de conmoción en todo el equipo. Según los informes, se formaron lágrimas en los ojos de Rick Lagina mientras miraba las imágenes. No porque el misterio hubiera sido resuelto, sino porque por primera vez en más de una década, la posibilidad de finalmente alcanzar la verdad parecía real. Cada sacrificio, cada temporada fallida, cada crítica de los escépticos,
parecía conducirnos hacia este momento. Sin embargo, junto con la emoción vino el miedo. ¿Qué pasaría si la cámara fuera inestable? ¿Qué pasaría si se activaran los túneles contra inundaciones? ¿Qué pasaría si la estructura ocultara algo mucho más complicado que un tesoro? Oak Island tenía una larga historia de castigar a quienes asumían que la victoria estaba cerca. Ahora la isla estaba al borde de un descubrimiento que podría redefinir su lugar en la historia. Historiadores, ingenieros y buscadores de tesoros de todo el mundo observaban de cerca cómo continuaba la excavación. Algunos creían que la cámara podría contener artefactos por valor de cientos de millones de dólares. Otros argumentaron que podría ser la entrada a un extenso sistema de bóvedas subterráneas mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Si esa teoría resultara correcta, la importancia del descubrimiento se extendería mucho más allá del simple tesoro. Finalmente podría explicar cómo y por qué se construyó un sistema tan elaborado debajo de Oak Island hace siglos. Después de 230 años de misterio, el mundo una vez más contenía la respiración, esperando ver si la isla finalmente estaba lista para revelar su mayor secreto. Los ingenieros seguían advirtiendo que si el taladro se movía aunque fuera ligeramente en la dirección equivocada, millones de galones de agua de mar podrían precipitarse hacia el pozo en cuestión de minutos. Pero ahora, nadie estaba dispuesto a retroceder. Cada día se gastan millones de dólares en combustible, maquinaria pesada, sistemas de seguridad, equipos de perforación y equipos de emergencia. Todo estaba operando a una escala de nivel de guerra. El propio Rick Lagina estuvo durante horas cerca de la zona de excavación observando personalmente cada actualización. Por su rostro estaba claro que esto ya no era solo una búsqueda del tesoro. Este se había convertido en el momento más importante de su vida. Luego, a altas horas de la noche, la profundidad de perforación alcanzó repentinamente la capa exacta donde los escáneres de Emma habían detectado las lecturas metálicas más fuertes. La tensión dentro de la sala de guerra aumentó instantáneamente. El sonido de las máquinas bajó. Los datos de perforación en vivo comenzaron a aparecer en todos los monitores. Vuelven los túneles de inundación. Oak Island atacó de nuevo. A medida que la operación de perforación se acercaba a la cámara oculta, el comportamiento de Oak Island comenzó a cambiar repentinamente. Primero los sensores de presión subterráneos mostraron lecturas inusuales. Luego, solo unos minutos más tarde, comenzaron a surgir extraños ecos desde el interior del pozo de excavación, como si el agua fluyera rápidamente en algún lugar profundo. Al principio, la tripulación pensó que era un movimiento normal del agua subterránea, pero luego los monitores mostraron un aumento repentino y peligroso en la presión del agua. El pánico se extendió por la sala de guerra. Emma Callaghan abrió inmediatamente el mapeo subterráneo en vivo, y ese fue el momento en que todos vieron algo aterrador en la pantalla. El antiguo sistema de túneles de inundación que rodea la cámara podría haber vuelto a estar activo. Miles de galones de agua por minuto corrían hacia la zona de excavación. Si la presión aumentara más, todo el pozo podría inundarse en cuestión de minutos. Craig Tester activó inmediatamente la alarma de emergencia. Las bombas gigantes se pusieron inmediatamente a plena potencia. Los miembros de la tripulación comenzaron a correr para retirar el equipo de las plataformas inferiores. Algunos ingenieros calcularon continuamente el riesgo de colapso porque se había detectado una sección inestable de casi 12 pies debajo de la zona de perforación. Si el suelo se derrumbara, maquinaria por valor de millones de dólares y varios trabajadores podrían quedar atrapados bajo tierra. Rick Lagina estaba al borde del sitio de excavación observando todo lo que sucedía. El miedo era claramente visible en su rostro. Oak Island había detenido a muchos equipos de la misma manera antes. Durante los últimos 230 años, los túneles de inundación han destruido innumerables búsquedas de tesoros. Y ahora parecía como si la propia isla estuviera una vez más tratando de proteger sus secretos. Pero esta vez la tripulación no estaba dispuesta a retroceder. Las bombas seguían tirando agua sin parar. Las plataformas de perforación continuaron trabajando a baja velocidad y cada segundo de datos en vivo se monitoreaba dentro de la sala de guerra.
Toda la operación había empezado a parecer menos una búsqueda del tesoro y más una misión de supervivencia. Lo más impactante fue que la presión de la inundación aumentaba más en el lugar exacto donde se había detectado la señal metálica más fuerte. Algunos expertos empezaron a creer que tal vez el sistema de túneles había sido diseñado intencionalmente para proteger la cámara. La disidencia de la cámara del pozo, lo que mostró la cámara, dejó a todos en silencio. En medio de la peligrosa presión de los túneles de inundación, finalmente llegó el momento que Rick Lagina y su equipo habían esperado durante años. A altas horas de la noche, la atmósfera dentro de la sala de guerra de Oak Island estaba completamente en silencio. Los monitores gigantes estaban listos con la transmisión en vivo de las cámaras del pozo. Los miembros de la tripulación se inclinaron hacia adelante en sus asientos y nadie podía apartar la vista de la pantalla. Por primera vez, la cámara fue enviada directamente a la zona oculta, donde se habían detectado las lecturas metálicas más fuertes. Lentamente la cámara comenzó a descender hacia el oscuro pozo. 50 pies, 80 pies, luego 120 pies. En la pantalla solo se podía ver la tenue luz de la cámara y las paredes negras y húmedas de abajo. A medida que aumentaba la profundidad, la tensión dentro de la sala de guerra seguía aumentando. Luego, a casi 140 pies más abajo, la cámara entró repentinamente en una gran cavidad abierta, y los siguientes segundos dejaron a toda la habitación sin palabras. No parecía una cueva natural. Las paredes visibles a la luz de la cámara parecían inusualmente rectas y lisas, como si alguien las hubiera cortado y construido intencionalmente. Luego aparecieron en la pantalla viejas vigas de soporte de madera. Algunas de las vigas estaban medio rotas, pero su estructura mostraba claramente que este lugar había sido construido por humanos. Emma Culligan inmediatamente comenzó a ampliar las imágenes. Entonces la luz de la cámara incidió en una superficie metálica y de repente un reflejo brillante cruzó la pantalla. Varias personas dentro de la sala de guerra instantáneamente se inclinaron hacia adelante en sus sillas al mismo tiempo. Craig Tester detuvo inmediatamente la grabación y ordenó una revisión de varias pasadas. El metraje fue rebobinado una y otra vez. Cada vez aparecía el mismo reflejo metálico. Ahora nadie tenía dudas de que debajo existía algo artificial. La cavidad oculta parecía tener un ancho estimado de casi 6 metros y una altura de alrededor de 12 pies. Poco a poco los expertos comenzaron a darse cuenta de que esto podría no ser solo una cámara subterránea, sino posiblemente parte de la legendaria bóveda del tesoro de Oak Island. Las imágenes de las cámaras de perforación se revisaban una y otra vez. Los expertos sentados dentro de la sala de guerra se acercaban y analizaban cada cuadro. Toda la habitación estaba completamente en silencio, solo el suave sonido de los teclados y los pitidos de los monitores llenaban el aire. Entonces, de repente, en un cuadro del metraje, apareció algo que sorprendió a todos. La luz de la cámara de repente golpeó una superficie metálica lisa y un brillante reflejo dorado cruzó la pantalla. Durante los primeros segundos, nadie pudo entender lo que acababan de ver. Emma Culligan inmediatamente detuvo el metraje y comenzó a hacer zoom en el encuadre. A medida que la imagen se volvió más clara, una estructura extraña y brillante comenzó a aparecer en la pantalla. Su forma parecía similar a la de un viejo cofre o contenedor de metal. A su alrededor también se podían ver varios objetos metálicos más pequeños dispersos en las cercanías. Craig Tester se levantó de su silla y se acercó al monitor. Los ojos de Rick Lagina estaban fijos en la pantalla. Varios miembros de la tripulación se miraron en completo shock, porque si esto realmente era una cámara del tesoro, entonces la historia de Oak Island estaba a punto de cambiar para siempre. Los expertos iniciaron una revisión de la cámara de múltiples pasadas. La cámara se giró nuevamente hacia el mismo ángulo. Cada vez aparecía el mismo brillo metálico. Un geólogo dijo en voz baja: «Esto no parece un reflejo natural». Y en ese momento la tensión y la emoción explotaron en toda la sala de guerra. Según las estimaciones iniciales, los objetos metálicos dentro de la cámara oculta
podrían tener un valor potencial de casi 480 millones de dólares. En el momento en que se mencionó ese número, algunos miembros de la tripulación literalmente guardaron silencio. Un misterio de 230 años, innumerables expediciones fallidas, túneles inundados, pozos que se derrumbaron, y ahora quizás el tesoro más legendario del mundo, finalmente estaba a punto de ser revelado. En los ojos de Rick Lagina se veía claramente una fuerte emoción. Se había enfrentado a decepciones muchas veces en Oak Island, pero esta vez la situación parecía diferente. Por primera vez, había una prueba visual frente a él que era imposible de ignorar. Pero aún quedaba por descubrir la parte más aterradora. Al fondo de la grabación, detrás de la pared de la cámara, se podía ver otra abertura oscura, como si existieran túneles aún más profundos detrás de la bóveda del tesoro. Y en el momento en que todos se dieron cuenta, el silencio se extendió una vez más por toda la sala de guerra. Rick Lagina se derrumba. 12 años de arduo trabajo aparecieron en sus ojos. El brillante reflejo metálico todavía estaba congelado en la pantalla gigante dentro de la sala de guerra. Toda la habitación quedó en silencio. Nadie podía entender si este momento era realmente real después de tantos años de esfuerzo. Pero la persona que pareció más cambiada fue Rick Lagina. Se paró frente al monitor, pero sus ojos parecían perdidos en otra parte, como si todo el viaje de los últimos 12 años se estuviera repitiendo en su mente al mismo tiempo. Tal vez estaba recordando el primer día que pisó Oak Island. En aquel entonces la gente lo había llamado loco. Muchos expertos afirmaron que no había nada escondido allí, pero Rick nunca se rindió. Año tras año la excavación continuó. Se cavaron cientos de pozos fallidos. Los túneles de inundación destruyeron las operaciones. La maquinaria se hundió bajo tierra. Millones de dólares desaparecieron en el suelo, pero cada vez Rick regresaba. Hasta ahora se habían gastado más de 100 millones de dólares intentando resolver este misterio. Muchas veces sentí como si la operación fuera a cerrar para siempre. Los miembros de la tripulación cambiaron, los planes cambiaron, pero la creencia de Rick nunca cambió. Para él, Oak Island nunca fue solo una búsqueda del tesoro. Se había convertido en el sueño de toda su vida. Rick se sentó lentamente en su silla. Las lágrimas eran claramente visibles en sus ojos. Craig Tester lo miró pero no dijo nada. Toda la sala de guerra estaba en silencio, como si todos entendieran lo enorme que era este momento para Rick. En voz baja, Rick dijo: «Si esto es real, entonces no es solo un tesoro. Esta es la respuesta a todos esos años». Al escuchar esas palabras, varios miembros de la tripulación se emocionaron porque ellos también habían pasado años enfrentando inviernos gélidos, peligrosas operaciones de perforación y fallas continuas. Por primera vez finalmente sentí que todo su arduo trabajo no había sido en vano. En el momento en que salieron a la luz las impactantes imágenes de Oak Island, no solo sacudieron la sala de guerra, sacudió a todo el mundo de la búsqueda de tesoros. Al día siguiente, empezaron a llegar a la isla historiadores, geólogos, ingenieros y expertos en estructuras subterráneas. Las imágenes de la cámara del pozo seguían reproduciéndose una y otra vez en los monitores gigantes dentro de la sala de guerra. Cada experto tenía una teoría diferente, pero lo más aterrador fue que nadie estaba dispuesto a llamar a la cámara una formación natural. Los escaneos subterráneos en 3D de Emma Culligan se estaban analizando ahora con mayor detalle. Varios expertos confirmaron que las paredes de la cámara eran inusualmente rectas y que las vigas de soporte de madera apuntaban claramente hacia una estructura hecha por el hombre. Se estimó que la cavidad oculta tenía casi 20 pies de ancho y alrededor de 12 pies de alto. Pero el mayor debate se produjo en torno al brillo metálico que seguía apareciendo en las imágenes. Algunos historiadores creían que podría estar relacionado con el legendario tesoro de los caballeros templarios de Oak Island. Durante décadas, las teorías habían afirmado que grupos secretos de la Europa medieval utilizaban Oak Island para ocultar artefactos invaluables y reservas de oro del mundo.
Algunos expertos incluso sugirieron que la cámara oculta podría ser parte de un antiguo sistema de bóvedas protegido por túneles contra inundaciones. La reacción de los medios fue explosiva. Los canales de noticias empezaron a llamarlo el mayor descubrimiento de tesoros del siglo. Millones de personas en las redes sociales comenzaron a analizar las imágenes. Algunos ingenieros incluso empezaron a especular que si existieran más túneles conectados detrás de la cámara, el valor total del sistema de bóveda subterránea podría no valer solo cientos de millones, sino posiblemente miles de millones de dólares. Rick Lagina escuchó todo en silencio. Tal vez ni siquiera él podía creer que un misterio de 230 años se hubiera convertido ahora en un acontecimiento que cambiaría la historia porque ya no era solo un momento televisivo, secretos más grandes aún debajo. ¿Podría ser esto solo la entrada? La emoción dentro de la sala de guerra ni siquiera se había calmado cuando Emma Culligan comenzó a analizar las capas de escaneo más profundas una vez más. Todos los expertos estaban concentrados en la cámara oculta donde habían aparecido los reflejos metálicos, pero la atención de Emma permaneció fija en las secciones inferiores del mapa subterráneo. Porque cuanto más claros se volvían los datos, más parecía que la historia aún no había terminado. Después de un tiempo, Emma de repente hizo zoom en la pantalla. Varias zonas de anomalía nuevas comenzaron a aparecer directamente debajo de la cámara. Al principio estas señales parecían débiles, pero después de un filtrado avanzado su intensidad aumentó rápidamente. A casi 220 pies de profundidad se registraron múltiples estructuras conectadas en forma de cavidad. Lo más sorprendente fue que la concentración metálica en estas zonas más profundas parecía incluso más poderosa que en la primera cámara. Toda la sala de guerra quedó en silencio una vez más. Craig Tester se acercó y se paró cerca de los monitores. Los ingenieros inmediatamente comenzaron a estudiar el mapeo subterráneo actualizado. A medida que el modelo 3D continuó expandiéndose la estructura debajo de Oak Island, ya no parecía un simple tesoro. Empezó a aparecer una red subterránea gigante. Algunos caminos parecían conectar una cámara con otra, como si debajo existiera un sistema de bóveda completo diseñado. Un geólogo dijo en voz baja: si estas señales son correctas, entonces la cámara que encontramos arriba podría ser solo la entrada. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, tanto la tensión como la emoción aumentaron en la habitación. Como ahora la especulación ya no se limitaba a un tesoro de 480 millones de dólares, algunos expertos comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de una reserva subterránea de 1.000 millones de dólares. Rick Lagina siguió mirando los monitores. Tanto el miedo como la esperanza eran visibles en su rostro, porque si realmente existieran cámaras conectadas debajo, entonces este descubrimiento podría ser mucho mayor de lo que nadie hubiera imaginado. Finalmente Emma dijo en voz baja: quizás solo hayamos encontrado la primera puerta. El mundo reacciona. Oak Island ya no es solo un misterio. En el momento en que las imágenes de Oak Island se hicieron públicas, se sintió como una explosión en todo el mundo. En pocas horas, el vídeo de la cámara de perforación que mostraba el reflejo metálico se había difundido por todas partes en Internet. Los canales de noticias publicaban continuamente titulares de descubrimiento de última hora. Millones de personas en YouTube comenzaron a analizar el metraje cuadro por cuadro, y solo una pregunta comenzó a ser tendencia en las redes sociales. Se había encontrado finalmente el legendario tesoro de Oak Island. Desde América hasta Europa, los historiadores empezaron a conceder entrevistas en directo. Los expertos en foros de búsqueda de tesoros entablaron acalorados debates. Algunas personas afirmaron que este descubrimiento podría convertirse en el mayor hallazgo subterráneo de la historia moderna. Al mismo tiempo, varios historiadores discutieron abiertamente una posible conexión con los caballeros templarios porque la estructura de la cámara oculta y el sistema de túneles de inundación no parecían un pozo de tesoros común y corriente. En las transmisiones especiales de Discovery Channel, los escaneos de Emma Culligan y las reacciones emocionales de Rick Lagina se mostraron repetidamente. Algunos analistas financieros incluso empezaron a estimar que si se confirmaba el sistema de bóveda más profundo,
el valor total del descubrimiento de Oak Island podría alcanzar miles de millones de dólares. Es por eso que los medios globales dejaron de llamarlo simplemente una historia de tesoro y comenzaron a llamarlo un evento que cambió la historia. La pequeña isla de Nueva Escocia se había convertido de repente en el centro del mundo. Los hoteles estaban llenos, los periodistas se reunieron alrededor de la isla y los helicópteros grabaron continuamente imágenes aéreas. Millones de personas en línea seguían actualizando actualizaciones en vivo como si el mundo entero estuviera viendo un documental de misterio en tiempo real. Pero el momento más emotivo llegó cuando la entrevista de Rick Lagina se volvió viral. Simplemente dijo: «Siempre creímos que había algo debajo, pero nunca imaginamos que el mundo lo vería así». La noche había caído por completo sobre Oak Island. Los fríos vientos del océano soplaban a través del Pozo del Dinero y las gigantescas máquinas perforadoras que se encontraban a lo lejos finalmente se habían quedado en silencio después de muchas horas agotadoras. Pero debajo de la isla escondida en la oscuridad, esa misteriosa cámara todavía estaba allí. En las pantallas gigantes dentro de la sala de guerra, el mismo reflejo metálico brillante que había conmocionado al mundo entero todavía era visible por última vez. Durante 230 años, la gente siguió viniendo a esta isla, algunos en busca de fortuna, algunos persiguiendo la historia, y algunos simplemente intentan demostrar que el misterio de Oak Island era real. Pero este viaje le había quitado todo a muchas personas. Los túneles de inundación destruyeron innumerables excavaciones. Los ejes colapsaron. Millones de dólares desaparecieron bajo tierra. Sin embargo, el misterio nunca terminó. Y ahora Rick Lagina y Craig Tester finalmente pueden haberse acercado más que nadie a la verdad que generaciones creían que era solo una leyenda. Cámaras ocultas, reflejos metálicos, zonas de anomalías más profundas, y las nuevas señales detectadas a 220 pies más abajo insinuaban que podría no haber ni un solo cofre del tesoro bajo tierra, sino todo un sistema de bóvedas subterráneas. Un sistema construido hace siglos, con tal sofisticación que permaneció oculto al mundo hasta hoy. Pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. Si realmente existe un sistema de bóveda tan enorme debajo, ¿quién logró ocultarlo durante 230 años? Y aún más aterrador, ¿por qué Rick Lagina mira por última vez hacia el silencioso Pozo del Dinero? Quizás incluso él pueda sentir que Oak Island aún no ha revelado toda su verdad. Quizás el verdadero misterio aún esté escondido en lo más profundo, en algún lugar de la oscuridad. Rick Lagina está a punto de hacer el mayor descubrimiento de tesoros de la historia, o Oak Island volverá a proteger su secreto para siempre. Si también quieres ver el próximo capítulo de este misterio antes que los demás, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Porque lo que está por venir podría no solo cambiar la historia de Oak Island, sino que podría cambiar todo el mundo de la búsqueda de tesoros para siempre.